caminando con Cristo, yo quiero andar, tomado de su mano, también quiero ir. Yo quiero andar con mi Cristo y caminar, nunca del camino. Amén, hermanos, qué bien. Entonces vamos a iniciar. Podemos ver en nuestra primera página, tenemos aquí este tema que está titulado aquí, Dios promete a David una dinastía duradera. Todo esto está bajo la consolidación del reino, que era la sección, o que es la sección número 1 y va hasta el capítulo 20. Pues recién vamos por el capítulo 7. Todo esto es parte. He dejado en un color un poquito gris tenue los temas que ya hemos tratado, ¿no? Ustedes pueden ver ahí cuando estuvimos hablando de cómo David se lamentaba la muerte de Saúl, de Jonatán, y luego cómo él se convirtió en rey, primero de Judá y después de todo Israel, y luego la conquista de Jerusalén, que era indispensable, muy importante para que sea la capital del reino. Y finalmente, eso es la capital política, ¿verdad? Todo reino pues necesita una capital. Aun cuando él estuvo en Hebrón y pudo haber dicho, pues en Hebrón va a ser simplemente mi capital para todo el reino. Hebrón fue para cuando estaba gobernando sobre Judá, pero una vez que fue el rey ya de todas las tribus, se decidió que había que conquistar Jerusalén, lo cual ocurrió, por supuesto, con la ayuda de Dios, bajo el mandato de Dios. Y luego también era importante que esta capital no solamente fuera la capital política, sino también la capital de adoración, ¿no? La capital espiritual. Y eso se podía establecer, garantizar, trayendo el arca. Porque recuerden que hasta ese tiempo el arca era esta caja muy especial que en la parte superior la hacía de la misericordia, a veces las versiones en inglés, ¿no? The Mercy Seat le llaman. Es allí, en esa parte donde están los querubines, es donde Dios se manifestaba y se manifestó para el tiempo, por ejemplo, de Moisés. Bueno, ya está todo esto hecho, llevado a cabo. Ahora viene este tema, que Dios promete a David una dinastía duradera. Y esto implica hablar de un pacto muy especial. ¿Sí? No es que Dios, porque hay canciones que hablan de que Dios es un Dios de pactos. No hay que confundirnos en pensar, ok, Dios hizo un pacto, después borró ese pacto, hizo un nuevo pacto como reemplazando. No. Hay una secuencia. Y de hecho, como vamos a leer, este nuevo pacto que vamos a hablar hoy es una parte del pacto abrahámico. Sí. Pero nosotros sabemos que el Dios de pactos, nuestro Dios, cuando vino el Señor Jesucristo, hizo un nuevo pacto, así que dejó todo este antiguo pacto con las subdivisiones y partes de este antiguo pacto del Antiguo Testamento. Dios hizo uno nuevo, porque era necesario que hubiese un nuevo pacto, porque estaba apareciendo la iglesia, o aparece la iglesia que era un misterio, estaba guardado para el pueblo hebreo, el misterio de la iglesia que vino ya y era necesario hacer un nuevo pacto. Bueno, pero eso es tema del Nuevo Testamento. Nosotros todavía estamos en el Antiguo Testamento. Vamos a leer. Durante un periodo de descanso de la guerra, David observa cuán hermosa era su propia casa en comparación con el tabernáculo, la casa de Dios. Recuerden que el tabernáculo antes estaba en el desierto, ahora estaba dentro del templo. Pero era necesario que este tabernáculo, pues, tuviera su propia casa, ¿no? Una casa. Mejor dicho, el tabernáculo fue traído, hablé mal, dije al templo, ¿no? El templo todavía no se construía, por si acaso. Hablé mal. Estaba el arca todavía en tiendas. Entonces le llamó la atención a David, ¿no? En su corazón. Dice,
mi casa tan hermosa que es todo, y la casa de Dios está en unas tiendas por allí. Entonces hubo ese deseo en su corazón de preocuparse por hacerle una casa al arca, ¿no? Al tabernáculo, es decir, un templo. La casa de David estaba hecha con madera de cedro, mientras que la casa de Dios era una tienda hecha de cortinas. David expresó a su amigo y consejero, el profeta Natán. El profeta Natán era profeta, pero era también amigo y consejero de David, así que lo apreciaba mucho con toda seguridad por los tiempos que habían convivido y las penurias que había pasado David, etcétera, etcétera. Se había establecido una relación amical, decimos, ¿no?, entre ellos. Su deseo de construir un templo hermoso y permanente para el Señor. Por supuesto, ¿no?, como lo escuchó Natán, dijo, eso suena bien. Estoy de acuerdo, pues, pa'lante, dicen nuestros hermanos del Caribe, ¿no? Así, y así le dijo, ¿no? Natán dio su aprobación al proyecto, pero más tarde, aquella misma noche, Dios le informó a Natán que habían unos pequeños problemitas allí con David y que él no debía ser la persona indicada para esta labor. Le dice, por cuanto David era un hombre de guerra y había derramado sangre, no debía ser él quien construyese el templo. Pero Dios, de todas maneras, tomó en cuenta, ¿no?, el deseo del corazón de David. Dios apreció que David haya pensado en esto. No. Dice, Dios respondió al deseo del corazón de su siervo David, concertando con él un pacto eterno e incondicional. Esto no es cualquier cosa. Dios hace pactos también, pero pactos condicionales. Es decir, si no se cumple esto, yo estoy libre del pacto. Pero Dios aquí hace un pacto también incondicional. ¿Qué significa incondicional? Significa que si la otra parte falla, no hay problema, el pacto sigue. Que si la otra parte es infiel, Dios es fiel. Nos hace recordar mucho nuestra relación en la iglesia, ¿no? Podemos nosotros a veces ser infieles, y no estoy animando a que seamos infieles, por si acaso, porque nos viene la disciplina de Dios. Y les digo que a veces duele. Por experiencia personal, les digo. Y ustedes quizás deben haber experimentado también en su oportunidad, cuando Dios nos disciplina. El pacto davídico es una parte del pacto abrahámico. No es algo que nuevo o es algo que reemplace, no es parte, es una subdivisión, dice aquí, una subdivisión del pacto abrahámico. Lo que pasa es que desarrolla detalles adicionales, sí, dice aquí, desarrolla adicionalmente la promesa de una nación y un reino, que pues no se había especificado para el tiempo de Abraham, ¿no? Ese detalle de una nación, porque todavía pues la nación no se había constituido, que requiriera la presencia de un rey. Y ya para este tiempo las circunstancias eran tales. El capítulo 7 de este libro, lo que vamos a ver, dice, es el pasaje central que describe este pacto. Es el pasaje central. Pero no es la única referencia que encontramos en la Biblia, en el Antiguo Testamento o en las Escrituras. Dice, se habla de él, del pacto, en muchos otros pasajes de las Escrituras, incluyendo Primera de Crónicas, Salmos 89, Primera de Crónicas 7, 11 al 27, en Jeremías 33, del 14 al 22, en Ezequiel capítulo 37, del 24 al 25, en este mismo libro de Samuel, un poquito más después, en los capítulos 23, del 1 al 7, se vuelve a hablar de este pacto. Y en el Nuevo Testamento se hace mención a través de la genealogía del Señor Jesús, ¿no? En el capítulo 1, versículos 32 y 33. Por cuanto el pacto davídico mira hacia el mayor hijo de David, ustedes dirán, pero un momentito, hermano, el rey David tuvo hijos que los contamos, dijimos 6 y después 11, y no se menciona ahí a Jesucristo.
Pero nosotros sabemos por otras partes, por otras referencias de las Escrituras y ya vamos a hablar justo del pacto mismo que nos va a entender por qué así el Señor Jesús venía a ser un descendiente de David y por lo tanto ser llamado hijo de David, ¿no? Que a propósito de esto, el Señor Jesús siempre tenía la costumbre de en forma así, parece en forma de broma, por decirlo así, ¿no? Una vez les dice a sus discípulos, ¿y de quién es hijo el Mesías? Y dijeron los discípulos, pues de David, es hijo de David, como diciendo es descendiente de David. Y si es hijo de David, ¿cómo así David le llama al Mesías mi Señor? ¿Cómo es eso? El Señor siempre como utilizando un lenguaje un poquito que hace reír, pero así era el Señor. Así era el Señor. Y les hizo reflexionar, ¿verdad? Bueno, eso está por supuesto en el Nuevo Testamento. Dice aquí, hay algunas implicaciones proféticas para este pacto y aquí entramos a la profecía, porque es inevitable. Entonces, el pacto davídico no era nomás para decir, David, mira, te voy a bendecir a ti, tu reino, y tus descendientes pues aquí en la tierra. Y después de ti ya vendrá alguien más y es otra historia. No, hace un pacto muy especial con él. Repito, esto implica profecías, dice aquí. Primero, Israel ha de ser preservada como nación. Tiene que seguir siendo nación, porque muchas naciones se habían formado hasta ese tiempo y después, y desaparecieron como naciones. Así que Israel tenía que continuar siendo nación. Y finalmente, ser devuelta a la tierra prometida. Y esto, pues nosotros sabemos por los libros históricos que hemos visto, y vamos a leer en su momento con más detalle, que fueron exiliados, volvieron, fueron exiliados, volvieron, etc. Y últimamente, pues está allí el pueblo hebreo, ¿no? En esta última vez que han regresado. Algunos dicen, hermano, han regresado los israelíes. No han regresado los israelitas, que es otra cosa. Algunos argumentan, algunos que se consideran hermanos, casi como ignorando, ¿no? la profecía de que el pueblo tiene que regresar finalmente. Bueno, el segundo punto profético es que el Hijo de David, Jesús el Mesías, ha de volver para gobernar sobre el reino pactado. ¿No? Sobre el reino que pertenece a este pacto que está haciendo Dios con él o que va a hacer Dios con él. Tercero, se debe instituir, para que esto se haga realidad, un reino literal, un reino terrenal, ¿no? Un reino terreno. Es decir, que va a existir un descendiente de David, va a reinar físicamente en la tierra sobre este reino. Para la nación de Israel, y por supuesto aquí en forma ya directa lo dice, ¿no? Sobre el que Cristo reinará, porque ya asume que es Cristo quien es el descendiente de David. Ok, vamos a referirnos a la Escritura misma para ver qué dice al respecto. Primero, aconteció, versículo primero dice, ¿no? Del capítulo 7. Aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos, en derredor dijo el rey al profeta Natán, mira, ahora yo habito en casa de cedro, de madera fina, y el arca de Dios está entre cortinas. Y Natán dijo al rey, anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo, después de todo, ¿no? Aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán diciendo, ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, que a veces somos ligeros de boca, y el Señor a veces nos corrige. Así que tuvo que venir apurado Natán a decir, ¿sabes qué, David? Voy a retractar lo que dije primero y te traigo palabra del Señor. Así ha dicho Jehová, tú me has de edificar casa en que yo more. Ciertamente no he habitado en casas desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo. Y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel, he hablado yo palabra a alguna de las tribus de Israel, a quien haya yo mandado apacentar a mi pueblo de Israel, diciendo, ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? Ahora pues dirás así a mi siervo David,
Así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado. Y delante de ti he destruido a tus enemigos, y te he dado nombre grande como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además yo fijaré lugar a mi pueblo Israel, y lo plantaré, para que habite en su lugar, y nunca más sea removido. Ni los inicuos le aflijan más como al principio. Desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo, Jehová te hace saber que Él te hará casa. Esta frase aquí, hacer casa, no se refiere a una casa pues material, ¿no? Está hablando de descendencia real. Eso es lo que quiere decir, ¿no? Como dice, ok, ese rey es de la casa de David. Por ejemplo, cuando los reyes de Judá eran reconocidos como descendientes de la casa de David. A diferencia de los reyes del norte, más después, ¿no? Cuando se divide la nación, que pues no eran descendientes de la casa de David. A eso se refiere, descendencia, casa. No es que Dios le construyó por ahí una casa, David ya tenía su casa. Y era muy, muy bonita, él mismo lo reconoce. Y sigue el Señor diciendo esto, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Y aquí nosotros podríamos decir, oh, está hablando pues de Salomón, ¿no? Es obvio, es fácil, porque pues... Pero recuerden que Salomón, él fue ungido por su propio padre. Y si leemos un poquito atrás otra vez, decimos, estamos leyendo, dice, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres. Eso nos hace pensar que no está hablando de Salomón. ¿Hace sentido o no hace sentido? Dice, y duermas con tus padres, yo recién levantaré. Para el caso de Salomón, David mismo hizo que lo pusieran en una mula y etcétera, ¿no? Y luego vino y se sentó en la silla de David. Todavía no dormía con sus padres, estaba vivo David. David murió después. Ok, así que no está hablando de Salomón aquí. Yo por mucho tiempo yo leía esto y pues pensaba que era, no, que está hablando de Salomón, pero no es así. Bueno, sigamos. Él edificará casa a mi nombre. Y aquí dice, ahí está pues. ¿Quién edificó la casa? Salomón. Tenía que ser Salomón, no podía ser otro, ¿verdad? Dice, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre y él me será a mi hijo, y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Ahí está pues, hermano Miguel. Es Salomón. ¿Qué dicen ustedes? A veces en las Escrituras encontramos, y eso lo comentamos tiempo atrás, en las Escrituras se está hablando de tiempo presente y cuando menos acordamos se está hablando de futuro. ¿Se acuerdan cuando estudiábamos los profetas? ¿Sí? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Sí. Está hablando del presente y cuando menos acordamos ya está hablando del futuro. Entonces estos pasajes tienen esa característica. Están hablando de Salomón, que fue el que construyó el templo, es cierto, pero está hablando de alguien que viene después, que está en el futuro. Y algunos dirán, pero hermano, ¿cómo es esto? Pues Dios lo azotó a Salomón, como dice aquí, y si él hiciere mal, porque sabemos que Salomón hizo mal. Levante la mano el que dice que Salomón no hizo mal. Sí hizo mal, bastante mal. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres.
pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl. Hay una profecía donde se habla del Mesías, donde dice de él, ¿qué se dice? Azotado fue, ¿sí? Golpeado, herido por nuestras rebeliones. ¿Quién fue? O sea, aquí se está hablando de presente, pero se proyecta al futuro. Y las Escrituras tienen esta peculiaridad. Y esto no lo van a notar solamente aquí, lo van a notar más después en otros libros también. Está hablando literalmente, empezando con Salomón, pero también proyectándose proféticamente al futuro, cuando el Mesías, el hijo de David, iba a ser azotado con azotes de hombres. ¿El Señor Jesús fue azotado? Levante la mano el que dice que el Señor Jesús no fue azotado. Y fue azotado no con azotes de Dios, sino con azotes de hombres. Los soldados, ¿quiénes los azotaron? Los soldados romanos. ¿Ok? Entonces, ¿se dan cuenta del lenguaje aquí? Es bien interesante. Es bien interesante. Bueno, continuamos. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro. Y tu trono será estable hasta que te acabes tú o hasta que se acabe Salomón o el hijo de Salomón. ¿Qué dice? ¿Hasta cuándo? ¿Tu trono será estable? Eternamente. En otras palabras, está hablándose aquí. El Señor está hablando en términos proféticos. ¿Se entiende ahora mejor? ¿Sí? ¿Alguien que piense que no está muy claro? Ok, continuamos. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, miren, es curioso que toda esta información que le está dando Natán a David, le vino por revelación en una visión. O sea, él tuvo una visión. ¿Ok? Y eso es lo que él está compartiendo con David. Así habló Natán a David. Y entró el rey David y se puso delante de Jehová y dijo: Señor Jehová, ¿quién soy yo? ¿Y qué es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? Y aún te ha parecido poco esto, Señor Jehová, pues también has hablado de la casa de tu siervo en lo porvenir. Entonces él está ratificando aquí que el Señor está hablando proféticamente, está hablando del futuro, está hablando de lo porvenir, ¿verdad? ¿Es así como procede el hombre, Señor Jehová? ¿Y qué más puede añadir David hablando contigo? Pues tú conoces a tu siervo, Señor Jehová, todas estas grandezas has hecho por tu palabra y conforme a tu corazón, haciéndolas saber a tu siervo. Por tanto, tú te has engrandecido, Jehová Dios, por cuanto no hay como tú, ni hay Dios fuera de ti, conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos. ¿Y quién como tu pueblo, como Israel, nación singular en la tierra? Porque fue Dios para rescatarlo por pueblo suyo y para ponerle nombre y para hacer grandezas a su favor. Y obras terribles a tu tierra por amor de tu pueblo que rescataste para ti de Egipto, de las naciones y de sus dioses. Porque tú estableciste a tu pueblo Israel por pueblo tuyo para siempre. No nomás por un tiempo, no nomás por unos cuantos milenios, no, para siempre. Y esa es la promesa de Dios con este pueblo. Así que los que hablan de la famosa doctrina del reemplazo están terriblemente equivocados. Dicen, no, pues Dios ya terminó con Israel, Israel quedó mal y Dios lo ha reemplazado con la iglesia. No, hay dos pueblos. Uno es el pueblo hebreo, que Dios tiene para ellos la promesa del reino milenial. Y la iglesia, que tiene promesa en los cielos, de moradas en los cielos. Eso no está prometido al pueblo hebreo. Eso está prometido solamente a la iglesia. ¿Sí? Esa es la promesa para ellos. Y el Señor va a reinar aquí, en la tierra,
desde Jerusalén, con el pueblo hebreo, el remanente que haya, y quienes van a correinar con Cristo, nosotros, la iglesia. A veces nos menospreciamos y decimos, no, pues ¿qué vamos a reinar nosotros? Nosotros vamos a ser reinados más bien ahí, vamos a ser parte. Hermanos, Dios, una vez que nos cambie de este cuerpo mortal y recibamos nuestro cuerpo de resurrección, vamos a ser un pueblo muy, muy especial. Un pueblo completamente especial. Recuerden que el apóstol Pablo ya nos ve en las moradas celestiales. Él habla así. Y ahí estáis, en los lugares celestiales con Cristo. Bueno, físicamente no todavía, pero pues Él lo menciona, que ya estamos allá en gloria. Y Dios le permitió ver al apóstol Pablo cuando él fue arrebatado, ¿no? Y vio cosas que él mismo decía, ese hombre de quien me puedo gloriar yo, ese hombre vio cosas imposibles de hablar para el hombre. Pero yo no, de ese hombre me gloriaré, pero yo no de mí mismo. En realidad está hablando de él, porque él fue arrebatado y vio muchas de estas cosas y por eso él hablaba, ¿no? Bien, entonces nosotros que vendremos con un cuerpo incorruptible, un cuerpo de resurrección, tan semejante al que tuvo el Señor Jesucristo, y cuando se va a cumplir la promesa de Dios que estaremos a la estatura de Cristo, espiritualmente y de todo punto de vista, sin un cuerpo mortal que nos haga pecar ni nada de esto. Reinaremos juntamente con Él, con Cristo. Nosotros vamos a reinar. El apóstol Pablo también nos adelantó una pequeña perlita del futuro para nosotros. Hermano, usted, yo, a pesar de que somos aquí tan imperfectos como nos vemos, somos seres humanos, de carne y hueso, que vamos a terminar hecho polvo en algún momento. Dijo el apóstol Pablo, nosotros vamos a juzgar a los ángeles. ¿Se imagina usted juzgando a los ángeles? ¿No es maravilloso lo que Dios tiene preparado? Las promesas que Él tiene para la iglesia. Esas no son promesas para el pueblo de Israel. El pueblo de Israel no va a juzgar ángeles. La iglesia, sí. ¿Estamos? Sorprendente, ¿verdad? Eso es algo para maravillarse. Bueno, dice, porque tú estableciste a tu pueblo Israel por pueblo tuyo para siempre. Y tú, oh Jehová, fuiste a ellos por Dios. Ahora pues, Jehová Dios, confirma para siempre la palabra que has hablado sobre tu siervo y sobre tu casa, y haz conforme a lo que has dicho. Ahora David está hablando directamente con Dios. Primero recibió la noticia por parte de Natán, pero ahora él se fue delante de Dios a buscar su presencia. Y le está haciendo esta petición, que confirme esas palabras que él había escuchado de boca de Natán. Ahora le pide a Dios que él las confirme. Que las confirme a él. Dice, y haz conforme a lo que has dicho, que sea engrandecido tu nombre para siempre y se diga, Jehová de los ejércitos es Dios sobre Israel, y que la casa de tu siervo David sea firme delante de ti. Porque tú, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, revelaste al oído de tu siervo diciendo, yo te edificaré casa. Otra vez aquí, no está hablando de una casa material. Dios habló que le iba a edificar a David casa, es decir, un linaje de tronos que va a culminar cuando ya venga el Señor Jesús a reinar físicamente aquí. ¿Con quién va a reinar? ¿Junto con quién? Con la iglesia, con nosotros. No tengamos miedo de decirlo, hermanos, porque esas son promesas que están en la Biblia para la iglesia. Por esto tu siervo ha hallado en su corazón valor para hacer delante de ti esta súplica. Ahora pues, Jehová, Dios, tú eres Dios y tus palabras son verdad, y tú has prometido este bien a tu siervo. Ten ahora a bien bendecir la casa de tu siervo para que permanezca perpetuamente delante de ti. La palabra perpetuo quiere decir persistente, permanente, que no acaba, ¿no? Entonces él reconoce que la promesa de la casa que le está haciendo Dios, de su linaje de herencia de tronos, es perpetua.
No tiene fin. Porque tú, Jehová, Dios, lo has dicho, y con tu bendición será bendita la casa de tu siervo para siempre. Esto se relata también en Primera de Crónicas, el capítulo 17, versículos del 1 al 27. ¿Ok? Así que este capítulo habla muchísimo, muchísimo de este pacto. Y así, ¿qué personaje en los evangelios? Hay un personaje que le pide a Dios que tenga misericordia y que le devuelva la visión y lo llama Jesús, hijo de David. ¿Quién fue este personaje? Bartimeo, el ciego Bartimeo. ¿Sería que este ciego habría estado cerca de una sinagoga? Que haya escuchado, ¿no? Que iba a venir un Mesías, el hijo de David, un descendiente. No precisamente Jesús. Claro, ahora él, con todo lo que había escuchado, este ciego, de milagros que habían ocurrido, dijo, si es esto cierto, entonces este es el Mesías. Este es el que me va a sanar. Este es el descendiente de David. Hijo de David, ten misericordia de mí. Y tuvo fe, y la fe permitió que Dios, el Señor Jesús, lo sanara. Qué maravilloso. Un ciego pudo ver esa verdad. Y muchos estudiosos, ¿no? Rabinos y escribas, los que traducían las escrituras de memoria, y los que interpretaban también, los intérpretes de la ley, ninguno de ellos pudo ver el cumplimiento de esta profecía, pero un hombre ciego sí lo pudo ver. Qué irónico, ¿verdad? Que un ciego se hubiera dado cuenta del Mesías y que la gente que veía físicamente bien y que estaba expuesta a las escrituras no pudo verlo. Solo la gracia de Dios puede explicar esto. Muy bien, ahora sí pasamos al siguiente tema. La extensión del reino de David. Y aquí hay dos acápites. Un acápite grande que nos muestra cómo el reino de David creció a través de conquistas, por supuesto, guiadas por Dios. No nos olvidemos que quien peleaba por David no era David como un hombre solamente o con habilidades de militar, que las tenía, no digo que no, pero era Dios quien primeramente iba adelante y le ponía todo en bandeja. Y si queremos usar un lenguaje como en los Salmos, aderezas mesa delante de mí, en presencia de mí, en presencia de mis angustiadores, ¿no? Eso es lo que decimos en español, me pones en bandeja todo, ¿no? Qué maravilloso. Dice aquí, David era un militar experto y hábil que también se daba cuenta de su necesidad de depender de Jehová Dios. Por eso él siempre consultaba, ¿recuerdan? Él antes de ir a la batalla, no iba solo, pues él decía, nosotros no somos tan numerosos, ni todo el pueblo es fuerte, ni tenemos herramientas militares especiales. De hecho, muchos de los enemigos tenían ciertas ventajas en cuanto a armamento y otras cosas. Así que él siempre consultaba. Si Dios le decía, ve porque vas a vencer. Entonces David decía, ahora sí voy, porque sé que Dios me va a dar la victoria. Él va a ir delante de mí. Como resultado, David venció una y otra vez, destruyendo enemigo tras enemigo. Con ello, David expandió y aseguró las fronteras de Israel. David empujó agresivamente las fronteras de Israel hacia los límites concedidos bajo el pacto de la tierra prometida. Esto es interesante. David se fue hasta el Éufrates, que las tribus originalmente pues se quedaron muy cortas, no llegaron a eso. ¿Se acuerdan que una vez en Josué hablamos que los límites se extendían hasta el Éufrates? Pero las tribus se quedaron cortas, ¿no? Es que David es el que más se acercó con sus conquistas a ocupar, o por lo menos a subyugar, a someter a pueblos, a lo más cercano a lo que era la promesa de Dios para darle la tierra prometida al pueblo de Israel. Militarmente, Saúl y David contrastan de manera notable, militarmente.
Dice, las batallas de Saúl fueron primariamente, dice aquí, defensivas. Él casi siempre reaccionaba, lo atacaban y pues él contestaba, se defendía y contestaba. Dice, Saúl es lo que hacía, ¿no? David también respondió a naciones hostiles, porque hubieron naciones hostiles que lo atacaban, pero la gran mayoría de sus intervenciones militares, la mayoría de sus batallas, fueron de naturaleza mucho más ofensiva, es decir, que él tomaba la iniciativa. Pero otra vez, no olvidemos, consultando a Dios. Esto nos deja este principio, que cuando tengamos batallas que vamos a realizar, siempre debemos consultar a Dios. ¿Y cómo consultamos a Dios? Pues no está el arca al frente ahora, ¿no? Tampoco somos israelitas. ¿Verdad? Ni guerreros. Ni levitas que nos podamos acercar mucho ahí al arca, porque nos iría mal según la tradición hebrea. Pero sí, podemos acercarnos a Dios directamente, sí o no. Cuando el Señor Jesús murió, se rompió el velo. Es algo simbólico que quiere decir que ahora tenemos acceso directo a la santidad de Dios. ¿A través de qué? Porque obviamente a Dios no lo podemos ver y no es que vamos a decir, bueno, Dios está cerquita a mí aquí, físicamente. ¿A través de qué? ¿Cómo accedemos a la presencia de Dios? A través de la oración. Entonces, hermanos, debemos saber estas cosas. Debemos saber esto y para saberlo hay que leer, pues tenemos que leer las Escrituras. De eso se trata la escuela dominical. Y algunas veces dirán ustedes, ay hermano, nos aburre porque está leyendo usted aquí eso y ya nos ha hecho leer. Pues tenemos que leer tantas veces como sea necesario hasta que comprendamos con la ayuda de Dios y que el Espíritu Santo nos ayude a entender. Conocer la palabra de Dios, muy importante. Orar es lo que nos conecta con Dios. Y orar no es indispensable o requisito indispensable de decir, ok, solo cuando vaya a la iglesia, pues ahí, ¿no? Me doblo las rodillas o no. Orar podemos hacerlo en cualquier lugar, en cualquier momento, con un corazón abierto a Dios, en cualquier lugar, en nuestra casa, caminando, conduciendo nuestro vehículo al trabajo, en un momento de break en el trabajo, en la casa antes de levantarnos, al acostarnos, en cualquier momento. ¿Sí? Entonces nosotros sí tenemos acceso. Lo que pasa es que cuando tenemos decisiones importantes, incluso que las consideramos, no, pues tengo una batalla tremenda que se me viene, me están amenazando con despedirme de mi trabajo, o pues tengo este problema, estoy pasando por momentos financieros muy, muy difíciles y no sé cómo solucionarlos. Para esas batallas tenemos que consultar a Dios antes de que hagamos cualquier cosa de lo que nos arrepintamos después. Porque nosotros cuando queremos hacer las cosas a nuestra manera, a veces pensamos mal, queremos hacer shortcuts, queremos hacer trampa, ¿no? Pero la manera de Dios es diferente y a veces la manera de Dios nos va a parecer quizás, no, pues no tiene sentido para mí, no creo que resulte. Y viene la cuestión de la fe. ¿Tenemos fe? Dios nos dice que sí. Simplemente decir, confiar, Señor, yo no entiendo cómo estás encaminando las cosas, parece que todo se está encaminando al fracaso, pero tú eres mi Dios, tengo que confiar en ti, Señor, ayúdame a no perder esa visión de depender de ti en todo, aun cuando vea la calamidad que se me acerca y que me atemoriza. Muchas veces nos falta eso, y ahí me incluyo yo por si acaso en primera lista, no es que esté aquí sermoneándoles y diciendo, oiga hermanos, tengan más fe o cosas así. Justo hablamos de ese tema de tener poquita fe o mucha fe con nuestro hermano Roberto, nos enseñó, nos dio una lección muy importante. La verdad es, ¿tenemos o no tenemos? Ese es el punto. ¿Tenemos o no tenemos fe en el Señor, confianza de que Él lo tiene bajo control? Todo. Muy bien. Leemos ahora sí la palabra de Dios. Créeme que yo, hermano, esto lo he leído
cientos de veces desde que era jovencito, he leído todas las escrituras de tapa a tapa, dicen, no lo digo para vanagloriarme, ni mucho menos. A veces lo leía ya por costumbre que se le hace a uno. Pero, y ese es el problema, que a veces leemos de costumbre y entonces no entendemos y pasamos nomás, ¿no? Pasamos. Casi como un hábito religioso. Ya cumplí, se acabó el año, ya terminé. Pues tenemos que leer y volver a leer. Y confiar en Dios, que Él nos va a guiar y que el Espíritu Santo nos va a permitir entender. Y a veces encontramos perlitas que, ay caray, tantas veces he leído esto y nunca había entendido de esta manera. Así es. Después de esto, aconteció que David derrotó a los filisteos y los sometió. Y tomó David a Meteg Ama de mano de los filisteos. Derrotó también a los de Moab. Y, dice aquí, los midió con cordel y haciéndolos tender por tierra, midió 2 cordeles para hacerlos morir y un cordel entero para preservarles la vida. Aquí hay un pequeño detalle de qué significan estas cosas. A mí también me intrigó. Dice, ¿qué quiere decir esto de que los midió? A ver si es que cabían. Dice, si cabían en 2 cordeles, los hacía morir. Pero si cabían en un solo cordel, pues les preservaba la vida. Lo cierto es que era costumbre de los orientales, de los adversarios más problemáticos para ellos en una guerra, ¿no? Los soldados sobre todo, el pueblo guerrero, los que más problemas le habían dado a un rey, que era costumbre oriental, repito, ellos a 2/3 de ellos los mataban y a 1/3 los dejaban libres. A veces lo hacían al azar. De repente los ponían en fila, ok, estos mueren, estos se salvan, estos mueren, estos se salvan. Es una manera como se piensa que esto ocurría. Otros comentaristas dicen, no, pues en efecto, los hacían echarse al suelo en filas. Era una manera de humillarlos, era costumbre esto hacerlos. Y algunos dicen, los que necesitaban 2 cordeles es pues porque eran grandes, eran mayores, eran guerreros y no sé cuánto, y a esos había que despacharlos. Y los que medían 1 cordel eran porque eran más pequeños, con toda seguridad eran niños, jóvenes, pequeñitos, y etcétera, etcétera. Eso les perdonaban la vida. Es otra manera como interpretan esto. Sí. Pero no se dice aquí específicamente cómo, pero lo cierto es que pues hizo morir gente del pueblo de Moab. Y nos podemos preguntar, ¿pero qué pasó aquí? Porque había una muy buena relación entre David y Moab. Para empezar, David descendía de una mujer ancestral, uno de sus ancestros era una moabita, Ruth. Así que yo creo que él tenía cierto apego con la gente de Moab, pero pasan los tiempos y cambian quizá las autoridades o cambia el parecer de las autoridades y pues se arman los líos, los conflictos. Algunos especulan que parece ser que cuando David se movió a Judá, que por alguna razón los que estaban cuidando, los moabitas que cuidaban a su familia, a sus padres, qué sé yo, los maltrataron o incluso hasta los mataron. Algunos dicen, por ahí ya vino el rencor por parte de David contra los moabitas. Bueno, son especulaciones. No hay nada. Lo cierto es que eran un problema para David, así que David los sometió. Dice, y fueron los moabitas siervos de David y pagaron tributo. Asimismo derrotó David a Hadadezer, hijo de Rehob, rey de Soba, al ir a recuperar su territorio al río Éufrates. Miren, otra vez, David llegó con la frontera al río Éufrates. ¿No? Que uno de estos reyes quiso recuperar su territorio que estaba por ahí y lo sometió también David. Y tomó David de ellos 1,700 hombres de a caballo y 20,000 hombres de a pie. Y desjarretó David los caballos de todos los carros, pero dejó suficientes para 100 carros. Y vinieron los sirios de Damasco para ir a dar ayuda a Hadadezer, rey de Soba, y David hirió de los sirios a 22,000 hombres. Puso luego David guarnición en Siria de Damasco, y los sirios fueron hechos siervos de David.
sujetos a tributo, tenían que pagar impuestos. Y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue. Aquí está la clave. No era la habilidad de David o de sus hombres solamente. ¿Cuál es el secreto aquí? Y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue. Y tomó David los escudos de oro que traían los siervos de Hadadezer y los llevó a Jerusalén. Asimismo de Beta y de Berotai, ciudades de Hadadezer, tomó el rey David gran cantidad de bronce. Entonces oyendo Toi, rey de Amat, ¿se acuerdan que una vez hablamos de Amat, que era un límite al norte de la tierra prometida, que estaba bien arriba, cuando hablamos de la tierra prometida? Que David había derrotado a todo el ejército de Hadadezer, envió Toi a Joram, su hijo, al rey David para saludarle pacíficamente. Y dijo, yo no quiero pelear contigo por si acaso. Y para bendecirle. Porque había peleado con Hadadezer y lo había vencido. Porque Toi era enemigo de Hadadezer y también por aquí había conveniencia geopolítica. De que David le quitó un enemigo a este rey de Amat. Y Joram llevaba en su mano utensilios de plata, de oro y de bronce, los cuales el rey David dedicó a Jehová con la plata y el oro que había dedicado de todas las naciones que había sometido, de los sirios, de los moabitas, de los amonitas, de los filisteos, de los amalecitas y del botín de Hadadezer, hijo de Rehob, rey de Soba. Así ganó David fama. Cuando regresaba de derrotar a los sirios, destrozó a 18,000 edomitas en el valle de la Sal. Y puso guarnición en Edom, por todo Edom puso guarnición. Y todos los edomitas fueron siervos de David. Y Jehová dio la victoria a David otra vez, por donde quiera que fue. ¿Los edomitas eran descendientes de quién? De Saúl. Muy bien, ¿no? Los estudiantes, ¿cómo saben? Y la parte final dice, oficiales de David. Esto se vuelve a mencionar después en el capítulo 20, 23 al 26, y también en Primera de Crónicas, 18, 14, 17. Y reinó David sobre todo Israel, y David administraba justicia y equidad a todo su pueblo. Joab, hijo de Sarbia, que dicho de paso era primo de David. No se olviden, Sarbia fue hermanastra de David. Entonces Joab, hijo de Sarbia, era general de su ejército. Y Josafat, hijo de Ahilud, era cronista. Sadoc, hijo de Ahitob, y Ahimelech, hijo de Abiatar, eran sacerdotes. Seraías era escriba. Benaía, hijo de Joiada, estaba sobre los cereteos y peleteos. Y los hijos de David eran los príncipes. Sobre este tema de los cereteos y peleteos, en su momento vamos a explicar qué cosa es esto. Pero es algo bien curioso, es una cosa anecdótica de notar aquí. Lo vamos a explicar cuando sigamos avanzando en el estudio. Muchas gracias, mis hermanos. Nos vamos a despedir. Padre amado, gracias te damos por este tiempo. Gracias por la oportunidad, Señor, de leer la palabra. Gracias porque aún tenemos ese privilegio, esa oportunidad aquí en este lugar. Acompáñanos a la segunda parte, Señor, a escuchar tu palabra de parte del pastor, a participar en la alabanza y degustar también, primeramente, antes de ello, de un cafecito y de panes que los hermanos y hermanas proveen. En Cristo Jesús, gracias, Señor. Amén.